Buenas tardes, estamos en el convocatorio de respuestas laborales del mes de mayo. Bienvenidos sean ustedes a este evento. Yo soy Felipe Ortega, el CEO de Respuestas Laborales, abogado con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, y será quien los acompañe en la charla. Vamos a comenzar con las diapositivas y cuando finalice la exposición les abriremos el micrófono para que hagan las preguntas que tengan que hacer. Con mucho gusto serán atendidos. En este momento empezamos la presentación. Vamos a hablar en un primer tema sobre aquella interpretación del cómputo de los meses laborales de 30 días. Como ustedes bien saben, en materia contable y laboral se toman meses de 30 días y años de 360. De hecho, esa es la doctrina oficial, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema. Recientemente, el Departamento Administrativo de la Función Pública sacó un concepto en ese sentido y también el Ministerio de Trabajo se ha expresado sobre el particular. Todos coinciden en que para efectos de la nómina del salario los meses entenderán de 30 días independientemente de su duración calendario. Eso tiene varias implicaciones en la práctica. Una de ellas es, por ejemplo, cuando la persona le pagan días calendario y van a reportar la seguridad social, entonces viene el problema de qué hago yo con el día 31. Si la planilla de la seguridad social no tiene sino 30 días a reportar. En ese caso, por ejemplo, lo que hay que hacer con ese ingreso del día 31 es llevarlo a un concepto que llama variación transitoria de salario, BST, en la pila, y ese valor se incorpora ahí. Pero también es cierto que si bien tanto la sala laboral de la Corte como el Consejo de Estado dicen que no hay problema en asumir la contabilización o de todos los meses calendario con días calendario o de meses de 30 con años de 360, porque ellos dicen que esos 5 días que se dan de más en los meses calendario están subrogados o inmersos en los meses de 30 días, porque con eso se compensan los 2 más de febrero y quedan como 5 volando. Ahí es donde está el asunto. Ellos realmente, a mí aritméticamente no me cuadra la cuestión, porque fíjese, era que hay ¿cuántos meses de 31 días? 7 meses. Solo hay 2 días que son en febrero, que son de 28, 29, según sea bisiesto, entonces quedan volando 5 días que nadie lo está pagando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, esa es una situación que todos los sistemas de nómina están construidos así. Pero es bueno tener en cuenta eso. O sea, el que pague por meses de 30 días y 360, en el fondo está dejando pagar 5 días. Cuando menos deja pagar es 4 días en los años bisiestos, porque en ese caso febrero tendría 29 días y no 28. Para la sala laboral y para el Consejo de Estado, ellos incorporan cuando dicen que 360 y 30 es lo mismo que meses calendario y 365, a mí tampoco me cuadra porque los meses calendario a lo sumo llevan a que me sobren 5 días, pero no los 7 que se dejan de pagar realmente. Eso es como el tema, para que sepamos que hay una situación ahí. Pregunta a Natalia, perdón, Felipe, que ¿cómo se llama el concepto? El concepto para la seguridad social se llama BST o variación transitoria de salario. Realmente lo llaman variación salario transitorio. Así es en la pila y así es como se incorporan los valores que por alguna excepción se causen en el mes por fuera de los 30 días. Ahí están las comisiones, ahí están los recargos nocturnos, ahí están las horas extras, ahí está si se pagó un día de más, que no te lo va a admitir la pila como en días pagados, porque ellos tienen meses de 30 días, va a ir reportado. No sé si a Natalia le queda claro ese punto. ¿Sí le queda claro? Sí, dijo que sí, gracias. Perfecto. Bueno, ya se reglamentó finalmente el beneficio tributario de primer empleo. Es un tema que estaba muy solicitado hace tiempos. Esto viene desde el 2019, con la ley 2010, y es un beneficio tributario que se le da a los empleadores que inculen por el primer empleado a personas menores de 28 años. Quien no figure en afiliado anteriormente
al sistema de pensiones, porque antes la norma habla de que seguridad social, pero ya en la reglamentación de la resolución del Ministerio de Trabajo advirtió que la verificación de la no afiliación se hace contra pensiones. Y el beneficio tributario es que se les va a reconocer hasta el 120% del pago que se haga a estas personas, hasta un máximo de 4.175.000 pesos mensuales, que son las 115 VT máximas que permite la norma. Es muy importante que este beneficio tributario hay que diligenciar unos trámites ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo de su respectiva ciudad, y no se pueden considerar ahí empleados nuevos a los que surjan de una reorganización empresarial, ni los reempleados de personal. Es decir, si una persona mayor de 28 fue despedida o renunció y se contrató uno de 28, no se considera. Tiene que ser exactamente nuevos empleos. La reglamentación específica ya determina con corte a diciembre del año anterior. Según la Seguridad Social, se mira que sean personas que realmente incrementen el número de empleados. Bueno, el tema este es un tema muy complicado, muy complejo, que es la incapacidad entre el día 181 y el día 540. ¿Cuál es la novedad ahí? Ya todos sabemos que esas incapacidades están a cargo de la ARL o del Fondo de Pensiones. Sin embargo, hay un tema que me gustó mucho de estas tutelas nuevas, particularmente de esta T523 de 2020, que le da específicamente, incluso cuando los medios divulgaron la noticia, lo refirieron más como una obligación de las entidades pagadoras de pensiones. Yo lo veo más como un deber que tiene más la EPS hacia el afiliado. O sea, cuando el afiliado ya va a entrar al día 181, la EPS debe acompañarlo y permitirle como los documentos y enviar los documentos al Fondo de Pensiones o a Colpensiones para que ya ellos hagan el recuento de la incapacidad. Y la EPS es la que tiene que, digamos, apadrinar al trabajador, porque es que lo hagan en el aire. La empresa, acuerden que los empleados no pueden acceder a las historias clínicas, entonces, a salvo autorización, y que tampoco es el rol que le corresponde a la empresa. Entonces es muy interesante porque esta sentencia última de la Corte Constitucional dice: ustedes les corresponde como fondos de pensiones pagar entre el día 181 y 540. Si es un accidente de trabajo, sabemos que todo, desde antes del día 181 hasta el final, le toca a la ARL. Pero si es común, entre el día 181 y 540 le corresponde al fondo de pensiones, y usted, fondo de pensiones, debe hacer el pago, pero también a usted, EPS, le corresponde acompañar al trabajador para que él pueda acceder a ese trámite, para que el fondo de pensiones le pague su incapacidad hasta el día 540. Si igual sigue incapacitado, acuerden que a partir del día 541 le corresponde a la EPS volver a asumir el pago. Y si el evento fue profesional, pues, o laboral, le corresponde su totalidad siempre a la ARL. Bueno, el tema de vacunación y vacunas para COVID. Ni hablemos de la compra de vacunas, porque todos ya sabemos que todos los laboratorios dijeron que no le iban a vender a privados todavía. Entonces, eso pues está la posibilidad. Si se diera la posibilidad, sabemos que las tendrían que importar a través de entidades especializadas, llámese IPS, ponerlas a sus empleados a través de IPS autorizadas, IPS que tienen que habilitar en ese caso, si esa situación se daría, nuevos espacios con nuevo personal, porque no se pueden comprometer los recursos que ya están destinados al Plan Nacional de Vacunación. También tendrían que ser gratuitas las vacunas y tendrían que ser para todo el que tenga contrato. Ojo, la norma dice inclusive los de prestación de servicios, no se refiere solo a los laborales. En ese evento habría que ser un escenario de vacunación. Yo hasta donde entendí, no se trasciende a las familias de los trabajadores, sino a los trabajadores y a todos los que tengan vínculo contractual con la empresa. Pero les digo, yo ese tema ni lo quise traer al detalle porque es que ya todos los laboratorios dijeron no les vamos a vender a privados todavía. No hay fin, si hay posibilidad de hacerlo, no hay quien les venda. Sí, lo que es importante hablar es que, ojo, la vacuna, la prueba de COVID, primero no se puede pedir como un requisito de ingreso, porque el Ministerio de Trabajo ya dijo que con eso se violaría la intimidad del trabajador. Y tampoco se puede obligar al empleado a vacunar
porque pues, el ministerio en su momento les transmití el informativo sobre el tema, ha hecho todo un análisis de la autonomía de la voluntad y el respeto como a las creencias y a la salud del trabajador según sus propios criterios para que él tome la decisión libre de vacunarse o no, sin que sea impuesta. ¿Qué dijo el ministerio? Hay vías alternas para hacer control. No todo control deviene de que el trabajador sea el que se vacune, tenga un excelente protocolo de bioseguridad y entonces controle desde otra vía, no solamente porque el trabajador se vacune. Eso es lo que plantea el ministerio. Muy importante, a raíz de estas últimas instancias de trabajo en casa, que de paso les digo, la ley no ha sido sancionada, solo ya fue aprobada, sí, está a la espera de sanción. Para que una ley entre a regir, requiere que el presidente la firme y la divulgue en el diario oficial, lo cual no ha ocurrido hasta este momento. Y no creo que en este momento la verdad sea la prioridad, pues, sancionar y publicar esa ley. Obviamente lo harán los próximos días. Que esa ley, ¿qué es la novedad que trae? Prácticamente maneja las mismas situaciones que ha planteado el Ministerio de Trabajo en las circulares que había expedido sobre trabajo en casa. La novedad viene en que, en teoría, ese trabajo en casa, según la ley, en este tiempo no cuenta, va a ser por un lapso de 3 meses, pero que se va a poder extender indefinidamente. Entonces yo ni entiendo para qué pone el lapso de 3 meses, porque van a ser 3 meses, y además, y 3 meses, pero en cualquier momento el empleado puede decir, ya no requiero más trabajo en casa. Entonces, bueno, para mí la verdad sigue como siendo la misma situación. Igual, vamos a dar la definición nuevamente. Trabajo en casa es una forma de prestación de servicio, y dice la ley, cuando se presentan situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que impidan que el trabajo preste servicio en lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías. Y pues obviamente lo hemos advertido y yo en otras ocasiones los he dicho, no pueden variar las condiciones laborales por esa circunstancia. En cuanto a salario, en cuanto a beneficios laborales, no cambia para nada. Es muy importante que la ley, esto ya sí es la ley propiamente, aunque yo pienso que de ya también se podría estar aplicando, extiende esta figura a quienes no trabajen bajo tecnologías remotas de información, sino también que se les puedan asignar labores de trabajo en casa que no requieran su presencia. En su momento, yo ya les había dicho, empacar productos, diligenciar formularios, váyanos a ver. Hay muchas actividades que no son por vía internet ni con el uso de ninguna tecnología y que la persona hace en su casa sin que se requiera ninguna presencia en la empresa y sin que esté mediando la herramienta tecnológica. Ahí también va a ser posible aplicar trabajo en casa. Básicamente lo que, salvo el plazo de 3 meses, que les digo que en el fondo es un plazo, pues me parece muy raro porque se empieza en 3 meses, pero en cualquier momento el empleador lo puede suspender. Y adicionalmente se va a extender hasta cuando existan las condiciones que valga decir no están catalogadas o no están encerradas o envueltas exclusivamente en el tema de la situación de pandemia, sino que están abiertas a cualquier otra posibilidad donde se dificulte que el empleado pueda prestar presencialmente su servicio. Felipe, sí, una preguntita, habíamos quedado que las preguntas quedaban para la segunda parte del sí, doctor. Sí, doctor, prodigno. Sí, entonces seguimos en esa tónica. Sí, señor, seguimos en la tónica. Perfecto. Muy bien. Bueno, el teletrabajo es una forma, por favor, silencien el micrófono. Por favor, Dalí. Gracias. Bueno, vamos a hablar del teletrabajo. El teletrabajo ya es una forma de trabajo, valga la redundancia, organización laboral, que es ya utilizando los soportes de tecnologías de información para que el trabajador y la empresa estén en contacto. No requiere la presencia física del trabajo en el sitio específico de trabajo. El teletrabajador se denomina la persona que desempeña estas actividades. Esta figura, les digo que tiene una diferencia con el trabajo en casa en un aspecto muy importante. Es que hemos visto, por ejemplo, que quienes están en trabajo en casa y ganan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales,
tienen derecho a que en lugar que se les pague la misma tarifa del auxilio legal de transporte, pero que ya no se va a nombrar auxilio legal de transporte, se llama auxilio de conectividad, y que es obligatorio pagarlo, y que está determinado no por el hecho de que esté en trabajo en casa, sino por el hecho del devengado. Y que digamos que es el mismo auxilio legal de transporte que no se pierde por la circunstancia de estar en la casa, y que simplemente le cambian el nombre para ayudarle al trabajador a sufragar los costos de servicios públicos, de conexión, o lo que le amerite por estar en la casa, en el caso incluso de aquellos que estén en trabajo en casa sin el uso de tecnologías de información. Distinto al teletrabajo. El teletrabajo es una figura donde no es coyuntural, donde la persona de entrada se contrata para ese propósito. Esas personas de hecho deben reportarse no solo al ARL, sino al Ministerio de Trabajo, y entran bajo la función de teletrabajo desde el principio. Ellos tienen también un auxilio que no se llama propiamente conectividad, pero que es la ley dice que el empleador debe asumir los costos de conexiones, electricidad, software y equipos para que la persona preste el trabajo. Entonces, en la práctica, ellos también tienen un auxilio de conectividad con una diferencia. El auxilio de conectividad del trabajo en casa es un auxilio que, como reemplaza el auxilio legal de transporte para todos sus efectos, va a incorporarse en la base del salario para efecto de las prestaciones sociales, que son cesantías, interés sobre cesantías y prima de servicio. Es decir, todo lo que se va a liquidar por los tres conceptos, hay que sumar lo que gane por auxilio de conectividad, entre paréntesis, auxilio legal de transporte, para que le sume en la base de sus pagos. En cambio, en teletrabajo, lo que se pague por conexiones, electricidad, uso de equipo, etcétera, que en el fondo se puede incorporar todos esos conceptos en un auxilio de conectividad, es un pago que se hace para la prestación del servicio, no para remunerar al trabajador. No es de fuente legal como el auxilio legal de transporte, que tiene sus efectos determinados por la ley para impactar la base de liquidar las prestaciones. En ese orden de ideas, estas personas ganan esos auxilios que no tienen que ser, por ejemplo, el auxilio legal de transporte. Puede ser una suma inferior, según, o superior, según sean las estimaciones de los costos de conexión a Internet, de electricidad y los costos asociados a que el teletrabajador preste el servicio de su casa. Las empresas que ya han usado esa figura han hecho pues unos estudios, unos análisis, y de acuerdo al estrato social de la persona, ustedes saben que cambia el valor de los servicios, y de acuerdo pues como a la necesidad de infraestructura en cuanto a transmisión de red y todo, también el costo de Internet diferencial. Entonces, todos esos elementos los consideran para establecer unas tarifas que pueden ser incluso diferenciales, porque quien está en un estrato determinado tiene un costo diferente al que está en otro estrato determinado para los servicios públicos. Lo importante acá es que ese auxilio de conectividad que se le va a pagar al teletrabajador no entra en la base para liquidar prestaciones sociales, sino si las partes se lo acuerdan. Si no lo acuerdan, sino que se cumple con lo que la ley ordena, que es pagarle al trabajador, reconocer los costos asociados a las conexiones que él tiene que hacer para prestar el servicio, es un pago que se hace para facilitar la prestación de servicio, no para remunerar al trabajador. En ese orden de ideas, es importante que tenga esa distinción, y la cuantía no está establecida por la ley. Es una cuantía que dependerá de las circunstancias de cada caso, cuánto le valga la conexión. Digamos que es una suma que entran las partes a establecer, y que en principio es no constitutivo de salario, porque, insisto, no recluye el servicio, no queda los medios para que presten el servicio, que es diferente. Es importante tener en cuenta que en el teletrabajo existen tres clases de teletrabajadores. Están los autónomos, que son aquellas personas que están en su propio domicilio. Importante aquí también hacer la alusión. En el teletrabajo, a diferencia del trabajo en casa, aunque en el trabajo en casa sí es bueno, pues pegarse unas cercioradas y sea a distancia de cómo son las condiciones de trabajo de la persona que está en trabajo en casa. En el teletrabajo, de hecho, seguriza un trabajo, va y visita el sitio de trabajo, verifica la ergonomía de la silla, la altura del escritorio, la iluminación. Es decir, hay todo un acompañamiento, porque es que realmente en el teletrabajo
autónomo, por ejemplo, se vuelve la casa, ese espacio de la casa de la persona, vuelve la oficina, y es una extensión del espacio laboral. Entonces, esos son los autónomos. Ellos nunca irían a la oficina, sino eventualmente a una que otra reunión. Pero en principio, el teletrabajador autónomo está es para que esté en su casa nomás. Están los teletrabajadores móviles. Son personas que están en desplazamientos permanentes. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, las personas, valga la redundancia de ejemplo en ejemplo, que son los vendedores de gaseosa. Don Juan Carlos, ¿puede silenciar el micrófono, por favor? Los que venden gaseosa, los que surten tiendas. Esas personas tienen como unas especies de tablets, no sé si ustedes lo han visto, y esas tablets son realmente su herramienta de trabajo. Ellos no van a la oficina muy pocas veces, ni tampoco están en su domicilio. Entonces ellos están mediante una conexión permanente por internet y su dispositivo es, por ejemplo, para surtir pedidos en tiendas. Es más, hasta ni ellos son los que llevan la mercancía, ellos simplemente se encargan de establecer los pedidos junto con el tendero o con la empresa a la que estén atendiendo y seguramente aplicará para muchas otras posibilidades. Yo nada más tengo en la cabeza esa. Y esas son las personas que tienen un teletrabajo móvil. Y están otra figura que se llama los teletrabajadores suplementarios, que son aquellos teletrabajadores que laboran en la casa 2 días o 3 y van a la oficina 2 días. Están combinando, están intercalando alternando. Hay una alternancia entre el trabajo en la empresa con el trabajo en la casa y unos días van a la empresa, unos 2 días y 3 días están en la casa. Como les digo, básicamente es como para que diferenciemos que mientras que en el trabajo en casa no es reporte de la persona al Ministerio de Trabajo, sí lo hay a la ARL. Acuérdense que los que están en trabajo en casa hay que reportar los que están en trabajo en casa a la ARL con dirección. Y es donde viene la pregunta, ¿y si la persona tiene 2 direcciones? No, en mi criterio y consultándolo con los colegas que trabajan conmigo, llegamos a la conclusión que no es posible que una persona tenga 2 direcciones porque eso es muy importante para la ARL porque de esa manera, como lo que ocurra en el sitio de trabajo, si está con ocasión o con causa del trabajo, es accidente laboral, es importante tener un control de dónde es que va a desempeñar sus funciones. Entonces, en ese orden de ideas, hay que decir a la persona que tiene que reportar la dirección donde realmente va a prestar el servicio. Y en cambio, en el teletrabajo, los móviles no tienen una dirección de referencia, sino la calle, están andando todo el día. Obviamente esas tablets sí les hacen como unos localizaciones y tal, pero igual ellos no reportan propiamente una dirección de trabajo, porque están permanentemente en movimiento. Pero están reportados desde un comienzo como teletrabajadores ante el Ministerio y la ARL. Los de trabajo en casa solo están reportados como trabajo en casa ante la ARL temporal y esporádicamente, digámoslo así, hasta que finalice la situación que originó ese trabajo en casa. Si ya ustedes quieren el día de mañana derivar ese trabajo en casa a teletrabajo, hay que hacer un contrato de teletrabajo, nosotros sí cambiando la figura del contrato de teletrabajo, hay que hacer el reporte al Ministerio de Trabajo con la ARL, hay que hacer todo el tema de seguridad del trabajo con el puesto de trabajo, etcétera, etcétera, y tienen ya que entrar a determinar, esas personas pueden ganarse incluso un auxilio de conectividad mayor que el de los que están en trabajo en casa o menor, según sea la circunstancia, pueden ganar incluso más de 2 salarios mínimos e igual tienen derecho a ese auxilio, porque como les digo, la ley lo previó, fue en relación con la posibilidad de que ellos sufraguen los gastos para prestar adecuadamente el servicio. Bueno, manejo de comisiones pactadas contra recaudos. Esto es muy importante porque en todas las empresas, y es normal, y no, usted le pagamos la comisión cuando nos pague el cliente. Pero ¿qué ocurre? Viene la situación cuando finaliza el contrato. Y es ahí donde se presenta el problema. Porque en vigencia del contrato yo creo que no hay ningún lío en que realmente la causación de la comisión y el pago de la misma sea contra pago del cliente. Yo hasta ahí me atrevo en lo más justo, además, y lo más lógico. Porque es que antes no le entraba el ingreso a la empresa. Sin embargo, los quiero advertir que para la Corte Suprema hay una sentencia que es la SL 1005,
relativa en esta sentencia a una situación que se configuró fue después del retiro del trabajador de la empresa, pero da a entender entre líneas que, ojo, cuando el trabajador que cumple con su obligación personal de prestar el servicio, que esa es real su obligación, es esa, prestar personalmente su servicio al propósito de cumplir esa misión que le encomienda, y cierra la venta, ya él ahí cumplió. La Corte dice incluso que si se cumple el objeto de la venta, no existe razón para que se excluya la comisión. Ni siquiera el argumento de las contingencias propias de los negocios, es decir, que no va a pagar el que le vendió, dado que esa es una discusión que no le compete al trabajador. Y yo les digo, a mí la verdad no me parece que es una cosa ilógica lo que dice la Corte, pues porque realmente el trabajador cumple con su prestación personal de servicio en el cumplimiento o en el logro de esa misión específica de haber consolidado la venta. Pero más allá de verse involucrado en el recaudo y en el efectivo pago de la venta, ya es una situación que, digamos, le compete a la empresa, incluso a otros funcionarios que no son propiamente, en principio, por lo menos el vendedor. Entonces, ¿a dónde la conclusión que les quiero llevar? Tengan mucho cuidado. En ejecución del contrato, me parece muy bien, y de hecho, así lo recomiendo, que puedan supeditarse el pago de la comisión al recaudo de lo vendido. Pero es que en ejecución del contrato me parece que es lo más adecuado. Pero si el contrato finaliza, sí, no se puede hacer esa retención. Yo pienso que lo ideal es darse la pela y liquidar lo que estaba pendiente como si hubiera hecho el recaudo. Porque les cuento que en esta sentencia incluso la Corte le negó a la empresa la excepción de buena fe y la condenó en salarios caídos. Una situación muy interesante es que esta persona ganaba más de un salario mínimo y demandó después de 2 años. Y entonces hay una regla específica para la sanción moratoria, dice que quienes ganen más de un salario mínimo y demanden después de 2 años, porque de alguna manera lo que estaban era engordando el pasivo de la empresa, esas personas solo tienen derecho al pago de los intereses de mora sobre la suma que se les quedó debiendo, más no a la sanción de un día de salario por caída de retardo. Entonces digamos que este personaje, esta demanda, perdió esa sanción moratoria por haberse demorado más de 2 años en demandar, porque acuerden que la prescripción laboral es de 3 años. Entonces, anteriormente, antes de la ley 789/2002, había la costumbre de personas que se cogían esos pecados de las empresas, se quedaban calladas, y a los 3 años, es más, hay unos casos que interrumpían la prescripción, porque con la sola reclamación del trabajador al empleador interrumpe la prescripción por 3 años, y había gente que se demoraba hasta 5 y 6 años por demandar. Ya habían cogido el pecado, la empresa no se daba cuenta, pues por la razón que sea, y ya después la sanción moratoria un día de salario por caída de retardo no iba a ser de 2 ni de 3 años, sino hasta de 5 y 6 años. Entonces la ley 789 alguna vez quiso como evitar esos abusos, dijo no, la sanción moratoria un día de salario máximo hasta 24 meses, e incluso estableció esta otra regla, dijo, y de ahí en adelante se pagan solo intereses sobre esa sanción a la tasa máxima. Y también dijo, pero si el trabajador gana más de un salario mínimo, y al ganar más de un salario mínimo, ya esta persona demanda después de 2 años, la sanción moratoria no va a ser un día de salario porque haya retardo, va a ser los intereses a la tasa máxima permitida sobre la suma que se debe pagar. Entonces le cambia mucho porque obviamente es una sanción muy inferior y de alguna manera castiga como esa malicia de no cobrar a tiempo para que me paguen más. Entonces es interesante como ese paréntesis que les hago de la forma específica de la sanción y de la consecuencia de la sanción moratoria que tuvo. El punto importante para retornar al tema de esta diapositiva es que cuando hay pago de comisiones contra recaudo está, me parece a mí que no hay lío en ejecución de la relación laboral. Si la relación laboral se termina porque el trabajador renunció, porque lo despedimos, porque se pensionó, por lo que sea, mi recomendación es, en el momento, cáusenle todas las que eran pendientes y páguenselas, porque aquí la Corte acaba de resolver en esta sentencia, es ley 05/2021,
que de no era atendible el argumento de la empresa de no pagarle las comisiones de las ventas que él ha hecho, que porque los clientes no han pagado. Que ese argumento no es de recibo, porque vuelvo y digo lo que decía la Corte, si aquel objeto se cumplió el de la venta, no existe razón valedera para excluir la comisión, ni siquiera bajo el argumento de las contingencias propias de los negocios ya finiquitados, dado que esa es una discusión que no le compete al trabajador. Muy bien. Muy interesante este tema de causación de recargos de los empleados de dirección, congreso y manejo, porque por ahí mucha gente dice que yo soy un empleado de dirección, abuso y manejo. No, pues tampoco. Pero efectivamente es importante distinguir que los empleados de dirección, congreso y manejo, y les cuento que hay muchos movimientos de doctrinantes con ganas de que la Corte tumbe esa exclusión. Dicen que no les parece justo. Creo que ha habido o van a haber demandas porque he tenido la oportunidad de conocer personas que han tocado el tema. El hecho ante la Corte Constitucional buscando que excluyan esa limitación que hay respecto a los empleados de dirección, congreso y manejo que no causen horas extras. Porque ellos dicen, quienes sostienen la tesis, que es un derecho, una garantía mínima del trabajador, que no entienden por qué el empleado que tenga un cargo de menor responsabilidad no esté también sometido a la jornada máxima ordinaria, que es el hecho de que tenga menor responsabilidad no quiere decir que no tenga jornada, es básicamente lo que nos dice. Pero actualmente esa norma sigue vigente. Los empleados que tengan un cargo de dirección, confianza o manejo. Es muy simpático que también nosotros siempre hemos dicho dirección, confianza y manejo. No, es de dirección, confianza o de manejo. Puede darse cualquiera de las tres condiciones. Dirección que tenga empleados a cargo en una categoría especial. De confianza, no es cualquier confianza, y les voy a decir, no es la confianza que le tengo a la secretaria, no es la confianza que le tengo al conductor, no es la confianza que le tenemos al celador, no es la confianza que le tenemos al mensajero. Confianza es realmente la persona que maneje dineros y que, por ejemplo, un caso muy importante y muy interesante reciente que conocí, era una señora que la empresa le dejó de reconocer los recargos, que porque ella era de dirección, confianza o manejo, que porque ella recibía dineros. Pero entonces, ¿sabe cómo se zafó? Dijo, sí, yo sí recibía dineros, pero la caja fuerte nunca me dio la clave. De hecho, tenía que pasárselo a otro señor y él era el que abría la caja fuerte para guardar la plata. Entonces ahí está, la confianza que le tenían a ella como receptora de dinero sí era una especial confianza, pero no la confianza para que el cargo de ella fuera un cargo de dirección, confianza o manejo. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que ustedes tengan en cuenta que, primero, y es bien importante decir esto, la denominación de un cargo de dirección, confianza o manejo no viene ni depende de la caracterización que yo haga de ese cargo en el contrato. Un cargo de dirección, confianza o manejo se vuelve dirección, confianza o manejo según las responsabilidades efectivas que tenga la persona al momento de desempeñar las funciones, ni siquiera lo que diga el contrato, sino en la práctica, aplicando el principio de contrato de realidad, qué funciones tiene. Entonces yo una persona que tengo en principio un cargo asignado contractualmente, dirección, confianza o manejo, si en la práctica demuestro que realmente sus funciones no eran esas, causa todos los recargos para que lo tengan en cuenta. Y la única exclusión que hay de las personas de dirección, confianza o manejo es que no causan horas extras, pero sí causan recargos nocturnos, también por trabajo festivo, también tiene derecho al descanso compensatorio. Ojo con eso, el descanso compensatorio lo tienen todos y el descanso es un derecho fundamental. Y salvo que vengan salario integral, no tiene el pago de recargo, porque en los términos numeral segundo, del artículo 132 del Código Laboral, quienes pactan salario integral en el pago de esa remuneración anticipada está incluido todo lo que sea que tenga que ver con horas extras, recargo nocturno, festivos laborados, etc. Entonces, eso es como la observación, básicamente. Tengan en cuenta que no cualquier cargo de especial confianza es un cargo de dirección, confianza o manejo. Les pongo el ejemplo de esta señora reciente la sentencia, que condenaron a la empresa al pagar todos los recargos, en tanto que ella alegaban que ella recibía dinero y que en ese caso ella era una persona de confianza. Y sí, era una persona de especial confianza, pero no tenía el cargo de dirección, confianza o manejo. De hecho, había una persona superior a ella que era la que sí tenía la clave de la caja fuerte y que era la que podía abrir la caja para guardar dinero. Y ese hecho fue, digamos, el hito que rompió ahí la situación para categorizarla a ella
como especial confianza, pero no como de dirección, confianza o manejo. Entonces, es como para que tengan en cuenta, si una persona no tiene salario integral, si no sale ordinario y es un gerente, pero va a trabajar domingos, trabaja de noche, ¿por qué no? Tendría derecho a recargo nocturno, recuerden que la noche aquí en Colombia es de 9 de la noche a 6 de la mañana, o festivos o domingos tiene derecho a los recargos, salvo que tenga salario integral, que si tiene salario integral no es que no tenga derecho a causarlos, sí los causa, pero están incluidos dentro del salario. Las horas extras en día domingo, esta es una discusión que ha sido compleja. Hay varias doctrinas que piensan lo contrario, en el sentido en que una es la fuente del recargo por superar la jornada y otra es la fuente del recargo por laborar en día festivo. Sin embargo, pues la doctrina oficial es que solo se causan horas extras en día domingo si la jornada supera las 8 horas. ¿Por qué? Porque trata un día de descanso obligatorio que no está dentro de los días hábiles ordinarios que están entre el lunes y sábado. De manera que las horas extras son aquellas que en dichos días se laboran en exceso de las primeras 8 horas. La Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado ya lo había manifestado en la sentencia 1071 de 1998. Y también el Ministerio de Trabajo se ha adherido a ese concepto, en el concepto 122.384/2013. Y el argumento es, el domingo tiene un recargo específico del 75%. El domingo no es un día hábil. La jornada laboral ordinaria se cumple en días hábiles de lunes a sábado, por lo tanto, la jornada del domingo es una jornada especial que no hace parte de la jornada ordinaria semanal de las 48 horas semanales y 8 horas diarias. Por lo tanto, el domingo las primeras 8 horas no son extras, se pagan con recargo del 75, y eso, si se superan ese día las horas de la jornada ordinaria del día, de las 8 horas, y serían horas extras. Bueno. Este es también importante, pues es importante la alusión. A ver, recuerden que hay un tratamiento diferenciado entre si el dominical es habitual o ocasional. ¿Y cuál es el tratamiento diferenciado? Que cuando se trata de un dominical habitual, el trabajador tiene derecho, además del pago del recargo por trabajar ese día, a un día de descanso compensatorio en la semana siguiente. En cambio, si es un dominical ocasional, puede cambiar si quiere el pago del recargo por laborar ese día con un día de descanso en la semana siguiente. ¿Cuándo es un dominical ocasional? Cuando el trabajador en el mes calendario labora hasta 2 domingos, mes calendario, o sea, el primero al 30, el primero al 28 o el primero al 31. Y es habitual cuando trabaja 3 o más domingos en el mes calendario. ¿Cuál es la implicación práctica? Que si, les insisto, si es ocasional, el trabajador puede decir, solo págame el domingo, no me pague el recargo del 75 por ese día, sino que yo no vaya a trabajar el miércoles. En cambio, si es habitual, el trabajador dice, me paga el domingo, me paga el recargo y me da el miércoles. Tiene hecho, digamos, a los dos beneficios, tanto el recargo como el del compensatorio. La argumentación, ¿cuál es? Es que el parágrafo segundo del artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando alude a la definición de que es un dominical habitual ocasional, solo habla del domingo. Inclusive esa norma fue analizada por la sentencia C038/2004 y C257/2008, y ambos pronunciamientos encontraron que era constitucional lo que ahí se establecía y no le dio una interpretación condicionada. Ahorita vamos a ver porque más adelante, incluso les voy a hablar, la Corte puede decir, entiendas esta norma si también, por ejemplo, incluye los festivos. No lo dijo la Corte. O sea, solo lo restringió los domingos. ¿Qué pasa con los domingos? Con los festivos, perdón. Los festivos requieren, martes festivo, se laboró, no hay compensatorio, ni se cuenta para hacer que sea habitual o ocasional el trabajo festivo. Simplemente se paga el día con el recargo y ya. Y la razón es que ese parágrafo del artículo 79 para definir trabajo habitual o trabajo ocasional solo se refirió al domingo. Bueno, este es un tema bien importante e interesante. Hay mucha confusión con eso, porque es que un concepto es el debido proceso y otro es el procedimiento disciplinario. ¿No? En el medio existe mucha confusión entre uno y otro. Entonces, grosso modo, vamos a verlo así. El debido proceso es
lo que irradia del artículo 29 de la Constitución, que dice que toda actuación debe estar precedida de un debido proceso. El tema laboral ha sido analizado por muchas sentencias. Las últimas dos más recientes son la SL 2351-2020 y también la SL 735-2021, en la cual esta corporación determinó que debe agotarse el debido proceso previo al despido con justa causa como garantía del derecho de defensa. O lo que dice, el cual será exigible según las circunstancias fácticas que configuran la causal invocada por el empleador. Es muy importante tener en cuenta, este es un paréntesis que hago yo y que está entre comas, el trabajador no le asiste el derecho a decir, es que yo voy a venir con un abogado, no, es que ahí no está en una audiencia ni una diligencia pública, y la Corte así lo manifestó en esas sentencias, porque de hecho, uno de los casos que analizó fue el de una empleada, que valga decir, fue un caso de una señora que fue infidente con unas hojas de vida. Recuerden que está prohibido revelar información confidencial o reservada, y una señora que manejaba las hojas de vida fue con la hoja de vida de un trabajador a un superior, le dijo, hágame el favor y me dice por qué a él le pagan esto, cualquier cosa así, eso no puede. Es decir, esa información ella no podía estarla revelando, y pues obvio, por eso le acabaron el contrato, y cuando hicieron los descargos, ella renunció incluso a servir en descargos, que porque no le permitían estar con el abogado presente. Y resulta que después demandó y la Corte dijo, no, es que usted no tenía derecho a estar con un abogado, y no importa si usted no rinde los descargos, que eso es muy importante. Al trabajador se le da la oportunidad de rendir los descargos, es decir, de presentar su versión frente a los hechos que se le increpan, se le imputan, pero no está la empresa obligada a que los dé, porque si no los quiere dar, ¿cómo hacemos pues? O a que tenga que tener abogado. En ese orden de ideas, el debido proceso, que yo lo recomiendo siempre, es escuchen al trabajador sobre los hechos que se le están imputando. Constitucionalmente, la Corte aquí, en la Corte Constitucional, específicamente, ha exigido que se escuche al trabajador en la causal 3 del literal A del artículo 62, que esa causal 3 específicamente es la que dice que es todo acto de violencia, injuria o malos tratamiento en que incurre el trabajador fuera del servicio contra el empleador, de los miembros de su familia, sus representantes y socios. En ese caso, la Corte, en una sentencia de 1998 que analizó esa causal particularmente, dijo que solo era exequible o constitucional esa causal si previamente se escuchaba al trabajador por las circunstancias que le están imputando. Sin embargo, la Corte Suprema en otras providencias ha dicho que es importante escuchar al trabajador, y aquí incluso dice, será exigible según las circunstancias fácticas, muy abierta la situación. Y específicamente alude también a cumplir lo mandado por la Corte Constitucional, la causal tercera, y también de la nueva 15 que ya vamos a referir a ellas. Entonces es importante, yo que les recomiendo, siempre escuchen a la persona antes de despedirla. Eso incluso ayuda mucho, porque los hechos están en caliente, porque están los testigos. Cuando uno escucha al trabajador, lo escucha en descargos, pero cuando quiere saber la versión de quienes vieron los hechos, los escucha en versión libre. Y todo eso debe quedar documentado y escrito. Muy sano hacerlo, porque en mi criterio se cumple a plenitud lo ordenado por el artículo 29 de cumplir el debido proceso previo a la toma de la decisión, que es escuchar al trabajador, independientemente que no se vaya a sancionar, sino que sea para despedir. Adicionalmente, el trabajador, cuando va a ser despedido, no tiene derecho a imponer recursos. Es que el despido es una forma de terminación, no una sanción disciplinaria. En eso hay mucha confusión en el medio, y con toda razón entiendo, algunos litigantes pretenden desvirtuar los despidos, que porque al trabajo no le dan recursos para que se opusiera a la decisión de despedirlo. Pero es importante, así lo ha entendido la Corte en reiterada jurisprudencia, la terminación del contrato por justa causa es una forma de terminación del contrato, no es una sanción disciplinaria, y por lo tanto no está sujeta a recursos. De hecho, estas dos sentencias que le he visto acá analizan el caso de la posibilidad de recursos, en que no, que es que en las terminaciones no hay lugar a recursos, salvo, y lo advierto, que en los reglamentos internos de trabajo de la empresa, o en el contrato de trabajo, o en la convención colectiva de esa empresa, digan
que el trabajador, antes de ser despido por justa causa, tendrá derecho a que una vez se le notifique la decisión, interponer recursos de reposición y apelación, que eso sería diferente porque ahí se respetaría el debido proceso que se estableció en el reglamento de trabajo o en el contrato o en la convención colectiva para proceder al despido con justa causa. Pero si no está así expuesto, que yo no conozco, pues hasta ahora no conozco empresas que tengan ese procedimiento así, por lo menos que yo conozca, no hay que cumplir con recursos, simplemente tomó la decisión, se la notificó y ¿dónde interpone el trabajador sus recursos? Pues en la demanda. Cuando demanda ante la autoridad judicial correspondiente, es el recurso que le queda para que ya sea la justicia la que dirima si existió o no la justa causa. Bueno, es muy importante que la Corte en estas sentencias también hace referencia en las dos a esto, que es bien interesante. Pues, hay unas causales que son las causales 9 a 15 del literal A del artículo 62. La 9 es el deficiente rendimiento. Yo, la verdad, y ya tengo más de 25 años de experiencia laboral, nunca he visto que echen un trabajo por esta causal. Es una causal muy complicada porque esta causal exige que hay que requerir al trabajador cuando menos 2 veces por escrito, mediando entre uno y otro 8 días. Si hechos los requerimientos, el trabajador sigue con su deficiente rendimiento, se le presentará al trabajador un cuadro comparativo en promedio de actividades análogas para que él evalúe y pueda hacer sus descargos por escrito dentro de los 8 días siguientes. O sea, ahí vamos 8, 16, 24 días. Y si el empleador no queda conforme, dentro de 8 días siguientes ya le tomará la decisión. Y ya después tiene que avisarle la decisión con 15 días de antelación. Y esto es muy importante porque aquí la Corte Suprema equiparó plazo legal a debido proceso. Y tengan esto en cuenta porque eso va a aplicar en las causales 9 a 15. Y la consecuencia jurídica de no dar los plazos que ordenan estas causales es la más grave, la inexistencia del acto jurídico, la ineficacia. ¿Por qué? Porque usted no cumplió con el procedimiento que la ley le ordenaba. La menos grave, el despido se convierte en injusto y usted tiene que indemnizar al trabajador. Entonces, cuando esta 9, por ejemplo, es a debido de deficiente rendimiento, nunca la he visto aplicar, pero si la llegan a aplicar, tengan en cuenta el procedimiento que le acabo de decir, que está regulado por el decreto 373 de 1966, y después de cumplir esos 8 días, otros 8 días, otros 8 días, y otros 8 días, son 32 días, hay que estar con 15 días de anticipación. O sea que son 48 días antes que tiene el trabajador, pues como para estar ahí hasta que le tomen la decisión de despedirlo por deficiente rendimiento y argumentado pues que con cuadros comparativos, etc. Otra causal, la sistemática inejecución sin razones válidas de las obligaciones convencionales o legales. El trabajador que falta permanentemente, el trabajador que no asiste a las capacitaciones, que no asiste a las reuniones, encajaría acá. Pero también pienso, muy importante siempre hacerle descargos de por qué razón no fue, no asistió. Y lo segundo es también, si esa causal se va a aplicar, hay que dejar con 15 días de antelación. Todo vicio que el trabajador que perturbe la disciplina estableciente, igual. La renuencia sistemática a adaptar medidas preventivas, profilácticas, protectivas prescritas por el médico, el empleado, las autoridades, el que no usa elementos de seguridad del trabajo, etcétera, etcétera. Pues ese numeral 12 del literal del artículo 62 está implícito acá en lo que la Corte está diciendo y hay que avisarlo con 15 días de antelación. La ineptitud del trabajador para realizar la nueva encomendada, también. Y esta es muy importante, digo con esto porque aquí hubo un cambio de jurisprudencia. El reconocimiento del trabajador de la pensión de vejez exige que se le avise la terminación con 15 días. Había por ahí una sentencia de 2000, del año 2000, que había dicho que si no se dan esos 15 días que no era problema, que la consecuencia era darle los 15 días en dinero y que ya la Corte en esta reciente sentencia acabó de recoger esa sentencia, digo, pues en otras palabras está diciendo, eso no es así. En su momento, cuando la Corte había sacado esa posición en el año 2000, pues ya estaban hace 21 años, todos ustedes estaban chiquitos, imagínense. Esa posibilidad, eso fue exactamente en el 2001. Tuvo un salvamento de voto muy interesante el doctor Germán Valdez Sánchez, que él dice que
él no compartía la posición de la Corte de decir que la consecuencia de omitir el aviso con 15 días era dar los 15 días y eso no hacía que el despido se volviera injusto. Él decía, es que ustedes están creando una indemnización que la ley no ha previsto, eso es como un invento. Entonces, yo lo que les recomiendo es que tengan en cuenta eso, porque actualmente la Corte ya revisó su posición y ya, si usted no da esos avisos con los 15 días de anticipación, lo que ocurre es que el despido se vuelve injusto. Imagínate una persona que la pensionen por vejez, que lleve bastante tiempo en la empresa y que ustedes por no aguantarse las ganas de darle el aviso con 15 días, le digan vaya allá y denle los 15 días, pues los demanda y les gana y se lleva la pensión de vejez y la indemnización por despido. Es importante, estas sentencias de 2020 y 2021 replantearon, y así lo dicen en sus textos, la posición de la Corte. Entonces, para tener en cuenta, y la causa 15 es la de toda enfermedad del trabajador que no pueda curarse en 180 días. Nosotros sabemos que esa causal está en el Código Laboral, pero que no se puede aplicar por cuanto esas personas son sujetos de especial protección constitucional por la condición de debilidad manifiesta, y que eso lo pueden aplicar previa autorización por parte del inspector de trabajo para proceder al despido. El procedimiento disciplinario ya es el que se surte cuando se va a sancionar la persona. Yo pienso que el debido proceso para despedir también amerita que al trabajador, si hay pruebas, se le pongan de pleno, aquí está este video, dígame usted qué tiene para decir, para despedir, en ambos casos. Es decir, los dos arrancan igual, con escuchar al trabajador, con plantear las pruebas que hay en posición de la empresa, con avisarle al trabajador con una antelación suficiente para que él pueda escribir unos argumentos, yo diría que un día para otro. La Corte en eso es un poquito laxa, incluso dice la Corte Suprema, no, eso se escucha de cualquier forma. Yo como abogado que soy y litigante también les recomiendo que no lo hagan, porque no lo hagan en sentido laxo, sean muy precisos en escuchar al trabajador, en que todo quede por escrito, en tener dos testigos, en permitirle que él, si él quiere, haya unos sindicatos, haya acompañado a los trabajadores que lo quieran acompañar, para que quede bien documentada los hechos. De hecho, lo digo que en mi experiencia, el debido proceso, en lugar de perjudicar a la empresa, siempre le ha ayudado, porque a la hora de una demanda, usted ya tiene preconstituida la prueba, usted ya tiene claros los hechos, usted ya tiene las versiones de las personas que ponen los hechos, que de lo contrario todo eso se olvida, y después ni se acuerdan bien cómo es. Muy importante tener en cuenta también que después del debido proceso, los hechos que se argumenten tienen que ser muy narrados al detalle en la carta de despido. No pueden ser usted se apropió de dinero, no pueden ser usted no llegó a trabajar, no tiene que ser usted el día tal, en la sede tal, según el arqueo que se hizo por tal persona, en tal hora, se encontró un faltante de tanto dinero, atribuirle a la responsabilidad que usted tiene el cargo tal. O sea, muy descrita la historia. Si es que no llegó o se perdió usted, no ha asistido a laborar los días tales y tales y tales, o se ausentó del trabajo, etc. Así, ¿cierto? Entonces, muy importante que las cartas de despido, más allá de las normas, que también se pueden citar, hay que citar muy bien los hechos al detalle. Por otra razón, porque usted después del despido no puede argumentar otros hechos. Es decir, cuando el trabajador se le despide por unos hechos específicos, solo fueron esos. Así inclusive a su retiro se descubran cosas peores, pero no fueron las que quiero argumentar. Téngalo bien en cuenta. Entonces, ya se arranca con escuchar al trabajador, bien sea para despedir o para sancionar. Yo inclusive lo que les recomiendo es que en esos casos ustedes a la hojita que tengan para los descargos no le pongan descargos disciplinarios, pongan o acta o diligencia de descargo, no pongan para sancionar ni siquiera. Los descargos son, o bien sea que si la empresa toma la razón, la decisión porque le existe la razón de despedir, o se va a sancionar. En uno u otro caso, los descargos arrancan igual, y en uno y otro caso hay que poner de pleno conocimiento las pruebas que tenga la persona para imputarle los hechos a la persona. Si es que hizo algo y quedó en un video, le ponemos de manifiesto este video, vea, usted hizo tal cosa. Si es que no llegó a trabajar, pues simplemente se afirma que no llegó. Él ya tendrá que demostrar que sí. O decir, ponte están los huelleros, pues los informes biométricos que dicen que no estableció, aquí no aparece su reporte, nadie lo vio, etcétera. O sea, tener pruebas y trasladarse al trabajo. Bien, la Corte, ¿qué dijo ya en cuanto al procedimiento disciplinario propiamente? Dijo lo siguiente:
Los reglamentos de trabajo hay que modificarlos todos, ustedes evalúen, y si pues, tienen alguna necesidad en ese sentido, no te lo he acompañado, y entonces sí tiene un costo diferente, pero los vamos a ayudar. Todos los reglamentos de trabajo tienen doble instancia. Si no los hay que actualizarlos. Eso ya es por ley. Y si no los tienen, les puede sancionar el ministro de Trabajo por incumplir las normas laborales. Resulta que en 2014 la Corte en la sentencia C593 estableció que el procedimiento disciplinario tiene que sujetarse a los siguientes postulados. Principio de legalidad y de la falta y la sanción. Es decir, tiene que ser una falta disciplinaria, y si no se pueden citar normas del Código Laboral, ojo, ni las que están en el literal del artículo 62, que esas faltas son es para terminar el contrato, no para sancionar. Las faltas disciplinarias tienen que estar narradas y escritas y tipificadas, digámoslo más bien, en el reglamento interno de trabajo. Y no se pueden sino sancionar los incumplimientos que se hagan de esas faltas. Si el trabajador incurre en una conducta, se metió a la cava sin buzo y no hay como una falta específica por no cumplir los protocolos de bioseguridad o lo que sea, o de seguridad de un trabajo, no se le podrá sancionar. Hay que establecer muy bien todas las conductas y los cumplimientos y provisiones para que se puedan ser sancionadas. El segundo aspecto que saque la Corte es que hay que, el PIFE de publicidad, se le tiene que decir al trabajador, vea, se le acaba de abrir un proceso disciplinario, se le tiene que notificar por escrito, le contener la hora y la fecha donde se van a rendir los descargos, también se le debe decir la falta que el trabajador incurrió, también le puede decir que puede llevar las pruebas que él quiera, que lo van a defender, pues que él piense que lo puedan excusar, y también hay que advertirle que él tiene derecho a ir acompañado de los trabajadores, sea o no que haya sindicato. Y también yo recomendaría que en ese publicidad se le diga que esa falta que se le está describiendo la conducta constituye una violación de la norma del reglamento específico. Al trabajador, en tercer lugar, se le debe dar la posibilidad pues, de defenderse en la diligencia de descargos, que es la que se va a citar al día siguiente. El trabajador puede renunciar a no ir acompañado, eso ya usted simplemente le da la posibilidad. Y como les digo, lo que sí no tiene que hacer es que, no, entonces yo voy con mi abogado y no tiene derecho a llevar abogado, tiene derecho sí a que lo acompañen los compañeros de trabajo. El cuarto postulado que dijo la Corte Constitucional es que dar una doble instancia. El trabajador tiene, y eso está reglamentado con términos de cuántos días para una y para la otra se le da al trabajador, según diga el reglamento, pero el punto es que tenga doble instancia. El trabajador tiene derecho a que se le notifique la decisión de sancionarlo, suspenderlo determinados días. Él puede apelar, pues reponer y apelar, y se tiene que correr los términos según diga el reglamento, y después queda en firme. Aquí también dice que el trabajador tiene derecho a la presunción de inocencia. Pues, es decir, no significa que hay que decir, usted presuntamente incurrió en tal conducta. No, ahí sí es como la fiscalía. Así la fiscalía, después el juez diga que el otro inocente siempre dice, este señor hizo tal conducta. Igual acá. O sea, que el hecho que haya presunción de inocencia no quiere decir que uno tenga que decirle, usted presuntamente no llegó a trabajar. No, usted no llegó a trabajar. El principio de imparcialidad quiere decir que pues tiene que tocarse el análisis de los hechos de una manera imparcial. El trabajador tiene derecho a ser informado de las posibilidades que tiene la posibilidad de interponer recursos de reposición, que tiene la posibilidad de recurrir recursos de reposición, que tiene derecho a llevar las pruebas en su versión de los hechos. Ese es el principio de imparcialidad. También rige el principio non bis in idem. Esto es muy importante. A veces las empresas sancionan a un señor por una falta y después con la falta quieren echarlo. Yo les digo, no se puede. Ya este señor, ya lo juzgaron, entre comillas, por esa conducta, y la consecuencia jurídica laboral que trajo esa conducta fue el hecho de sancionarlo unos días. Si el trabajador ya lo que quiere, si la empresa quiere echarlo, lo que hace es escucharlo y después tomar la decisión de despido. Pues si lo sanciona, no con base en el mismo hecho, lo va a sancionar y lo va a despedir. Y lo otro que precisamente trae la Corte es el principio de cosa juzgada, que este principio de cosa juzgada es que ya después de que se archive el proceso disciplinario no puede volverse a reabrir. Eso ya, lo que se juzgó en ese momento, lo que se decidió, quedó en firme. Y por último,
la prohibición de reformatio impejus, es que si el trabajador apela, el superior no, es que van a meter 2 días y no 6, no, ya. Si le han metido 2 días de suspensión, pues lo máximo que puede hacer el superior es mantenerse los 2 días, por no aumentar la sanción. Entonces, la diferencia básica entre el debido proceso y procedimiento disciplinario es que el debido proceso es darle aplicación al artículo 29 de la Constitución, cumpliendo el procedimiento establecido. En principio, por constitucionalidad y por legalidad, la Corte ha interpretado que se debe escuchar al trabajador, que se le adjudique la causal tercera del artículo 62 de malos tratamientos contra el empleador, su representante, familiar. Sin embargo, también dice la Corte Rocío, o según las circunstancias del caso que se le imputa. En ese caso, yo digo que es mejor escuchar al trabajador siempre. Pero eso no significa que el que va a pensionario lo va a llamar a descargo, no, porque el debido proceso ahí no es escucharlo, es aplicar el plazo y el procedimiento que la ley ha establecido para terminar ese contrato. Entonces yo al señor que se va a pensionar le voy a decir, venga, me descargos porque se va a pensionar, no. Yo lo que tengo que hacer ahí para cumplir el debido proceso es avisarle con los 15 días que dice la ley, exactamente con las otras causales que vimos, y con el de deficiente rendimiento, si es que alguno, y si alguno aplica el procedimiento y le funciona, me dice, para yo aprender, muy complicado porque tenemos casos de trabajadores que realmente tienen un desempeño bajo, pero que esa no es la causal porque es muy difícil de aplicar. Yo no conozco pues cuál caso lo ha aplicado exitosamente la primera vez. Es cumplir con eso de avisar los 8 días, los 8 días y los 8 días y los otros 8 días y después los 15 días. Eso es lo que es el debido proceso. Las causales y de ahí para adelante, en todas las que vimos con los 15 días, o sea, ahí la Corte, digamos que cuando habla de debido proceso, es aplicar el plazo que la ley ha previsto para esas terminaciones. Y el procedimiento disciplinario es el respeto de todos estos postulados, que es diferente a las faltas graves para terminar el contrato, que es diferente a la posibilidad o no que tenga el trabajador a poner recursos, porque en las faltas para terminar el contrato, si en la empresa no está previsto ningún recurso para ese efecto, no hay recursos. Diferente a que ya por mandato constitucional en los procedimientos disciplinarios, no para terminar el contrato, sí va a haber obligatoriamente esos recursos. Bueno, por último tenemos que se aplazó pues la nómina electrónica. Ya quedó, pues los empleados que tengan, las empresas que tengan más de 251 empleados en adelante queda para el 1 de septiembre, los que tengan de 101 a 250 quedó para el 1 de octubre, de 11 a 100 para el 1 de noviembre y de 1 a 10 para el 1 de diciembre. Acuérdense que también hablábamos que los contratistas o personas que presten servicios se les va a tener que hacer un documento de soporte, a su vez no obligados a expedir factura, y a partir del 1 de agosto de generarse y transmitirse ese documento. Bueno, esta es mi exposición, todos los temas que me pareció pertinente comentarles. Muchas gracias, estoy todo oídos para escucharlo a ustedes y atenderlos en sus inquietudes.